Diapositiva. Antes de operarte de cataratas, no cometas este error. Pensar que la cirugía lo resuelve todo sin revisar el estado general del ojo. Muchas personas solo miran la lente opaca y olvidan problemas como retina, glaucoma o sequedad ocular. La operación puede mejorar la visión. Diapositiva. Pero el resultado final depende también de la salud ocular previa, de las expectativas y de seguir correctamente el postoperatorio. Las cataratas son una alteración del cristalino, la lente natural del ojo encargada de enfocar la luz hacia la retina. En condiciones normales, diapositiva, el cristalino es transparente y permite que la luz atraviese el ojo de manera clara. Cuando aparece una catarata, esta transparencia se pierde progresivamente y el cristalino se vuelve opaco. El proceso suele desarrollarse lentamente con el paso del tiempo. Diapositiva. Muchas personas no notan cambios bruscos al inicio, sino una sensación gradual de visión borrosa, pérdida de nitidez o dificultad para percibir detalles. La luz ya no atraviesa el cristalino de forma uniforme. Parte de ella se dispersa, lo que genera deslumbramientos. Diapositiva, halos alrededor de las luces y una disminución de la calidad visual, especialmente en ambientes con poca iluminación. Además, la percepción de los colores puede cambiar. Diapositiva. Algunas personas describen los tonos como más apagados o amarillentos porque la opacidad modifica la forma en que la luz llega a la retina. El envejecimiento es la causa más frecuente. Con los años, las proteínas del cristalino cambian su estructura y pierden parte de su organización normal. Diapositiva, favoreciendo la pérdida de transparencia. Sin embargo, las cataratas no aparecen exclusivamente por la edad. Factores como diabetes, traumatismos, exposición prolongada a radiación ultravioleta, ciertos medicamentos o enfermedades oculares también pueden influir en su desarrollo. Diapositiva. El cristalino tiene una función óptica muy precisa. No solo enfoca, sino que ajusta la visión a diferentes distancias. Cuando se vuelve opaco, el problema no es únicamente ver menos, sino perder calidad y precisión visual. Muchas personas intentan compensar los cambios con nuevas gafas. Diapositiva. Pero llega un punto en el que el problema ya no depende de la graduación, sino de la opacidad física del cristalino. Además, las cataratas no afectan siempre a todo el cristalino por igual. Algunas se desarrollan en zonas centrales, otras en áreas periféricas o posteriores. Diapositiva, y cada localización puede generar síntomas diferentes. La evolución suele ser progresiva, aunque la velocidad varía entre personas. Algunas mantienen una visión funcional durante años, mientras que otras notan un deterioro más rápido. La visión nocturna suele verse especialmente afectada. Diapositiva. El deslumbramiento por luces intensas y la dispersión de la luz dificultan actividades como conducir de noche. También puede aparecer una aparente mejora temporal en la visión cercana en ciertas fases debido a cambios en el poder óptico del cristalino. Diapositiva. Aunque esto no significa que la catarata esté mejorando, la retina y el nervio óptico pueden estar completamente sanos. Pero si la luz no atraviesa adecuadamente el cristalino, la calidad de la imagen que llega al cerebro se reduce igualmente. Diapositiva. Otro aspecto importante es que las cataratas no producen dolor en la mayoría de los casos. La pérdida visual suele ser gradual y silenciosa, lo que hace que algunas personas se adapten progresivamente sin darse cuenta del nivel real de deterioro. Diapositiva. La cirugía se plantea cuando la catarata interfiere de forma significativa con la vida diaria o con actividades importantes para la persona. No depende solo de un número o de la densidad observada, sino del impacto funcional. Diapositiva. El tratamiento consiste en sustituir el cristalino opaco por una lente intraocular artificial diseñada para permitir nuevamente el paso adecuado de la luz. Comprender qué son las cataratas implica entender que no se trata simplemente de una nube en el ojo, diapositiva, sino de un cambio estructural en una de las partes más importantes del sistema óptico ocular que altera la forma en que la luz llega a la retina y cómo se construye finalmente la visión. La evaluación completa del ojo antes de una cirugía de cataratas es fundamental porque la visión no depende únicamente del cristalino. Diapositiva. Muchas personas centran toda la atención en la opacidad de la catarata, pero el resultado visual final también está condicionado por el estado de otras estructuras oculares como la retina, el nervio óptico, la córnea o la presión intraocular. El cristalino puede reemplazarse mediante cirugía. Diapositiva, pero si existen alteraciones en otras partes del ojo, la mejoría visual puede no ser la esperada. Por eso una valoración completa permite identificar problemas que podrían influir en el resultado antes de la operación. Diapositiva. La retina es especialmente importante porque es la estructura encargada de transformar la luz en señales nerviosas. Si existen enfermedades retinianas, incluso una cirugía técnicamente perfecta puede no devolver una visión completamente nítida. Además, diapositiva, el nervio óptico debe evaluarse cuidadosamente. Alteraciones relacionadas con glaucoma pueden limitar el campo visual y afectar la calidad de visión independientemente del estado de la catarata. La córnea también influye mucho en la calidad óptica.
Positiva. Su transparencia y curvatura determinan cómo entra la luz al ojo. Problemas corneales pueden generar distorsiones o limitar el resultado visual esperado. Otro aspecto importante es la medición precisa del ojo para calcular la potencia de la lente intraocular que se implantará durante la cirugía. Positiva. Este cálculo requiere evaluar longitud ocular, curvatura corneal y otros parámetros ópticos. La elección de la lente no es igual para todas las personas. Existen diferentes tipos de lentes intraoculares y la decisión depende del estado ocular, positiva, del estilo de vida y de las expectativas visuales del paciente. Además, algunas personas tienen enfermedades oculares que pueden pasar desapercibidas porque la catarata dificulta ver correctamente el fondo del ojo. Positiva. La evaluación preoperatoria intenta detectar estas situaciones antes de la cirugía. La presión intraocular también se revisa porque valores elevados pueden indicar problemas relacionados con glaucoma u otras alteraciones que necesitan seguimiento específico. Positiva. El estado de la superficie ocular es otro punto relevante. La sequedad ocular puede afectar tanto las mediciones previas como la recuperación visual posterior. Muchas veces las expectativas visuales son muy altas. Positiva. Algunas personas creen que la cirugía devolverá automáticamente una visión perfecta, pero el resultado depende del conjunto del sistema visual, no solo del cristalino. La evaluación completa también ayuda a identificar riesgos quirúrgicos particulares. Positiva. Factores anatómicos o enfermedades asociadas pueden hacer que la cirugía requiera estrategias específicas. La pupila y su capacidad de dilatación se valoran porque influyen en la visibilidad durante el procedimiento quirúrgico. Además, positiva, antecedentes médicos generales como diabetes o enfermedades vasculares pueden tener impacto sobre la salud ocular y sobre la evolución postoperatoria. La valoración no busca únicamente confirmar que existe una catarata positiva, sino comprender el estado global del ojo y prever cómo responderá visualmente después de la cirugía. La comunicación entre médico y paciente forma parte importante de esta etapa. Explicar las limitaciones reales y los objetivos posibles ayuda a evitar expectativas poco realistas. Positiva. También es relevante determinar si ambos ojos presentan el mismo grado de afectación o si existen diferencias importantes que puedan influir en la planificación quirúrgica. La cirugía de catarata suele tener excelentes resultados, positiva, pero esos resultados dependen de un análisis previo detallado que permita entender no solo el estado del cristalino, positiva, sino el funcionamiento completo del sistema visual y las condiciones particulares de cada ojo. La importancia de la retina en una cirugía de cataratas es enorme porque la retina es la estructura encargada de transformar la luz en señales nerviosas que posteriormente interpreta el cerebro como visión. Positiva. El cristalino puede enfocarla, pero si la retina no funciona correctamente, la calidad visual seguirá limitada incluso después de reemplazar la catarata. Muchas personas asocian la pérdida de visión únicamente con el cristalino opaco, positiva, pero la visión depende del funcionamiento coordinado de múltiples estructuras oculares. La retina es una de las más importantes porque actúa como el sensor visual del ojo. Cuando la luz atraviesa el cristalino y llega a la retina, positiva, esta convierte la información luminosa en impulsos eléctricos que viajan hacia el cerebro a través del nervio óptico. Si la retina presenta daños, la imagen puede llegar distorsionada, incompleta o con pérdida de detalle. Además, algunas enfermedades retinianas son frecuentes en personas mayores. Positiva, precisamente el grupo donde las cataratas también son más comunes. Problemas como degeneración macular, alteraciones vasculares o daños relacionados con diabetes pueden coexistir con la catarata. En estos casos, la cirugía puede mejorar el paso de la luz al interior del ojo, positiva, pero no eliminar el problema retiniano de fondo. Por eso el resultado visual puede no coincidir con las expectativas si la retina ya estaba afectada antes de la operación. La zona central de la retina, llamada mácula, es especialmente importante porque permite la visión fina y detallada. Positiva. Alteraciones en esta región pueden afectar la lectura, el reconocimiento de rostros y otras tareas de precisión visual. La evaluación preoperatoria busca precisamente identificar estas situaciones. Muchas veces la catarata dificulta visualizar claramente el fondo del ojo, positiva, por lo que es necesario realizar exploraciones específicas para valorar el estado retiniano. También hay que considerar que algunas personas descubren problemas de retina solo después de la cirugía. Positiva, cuando el cristalino opaco deja de limitar el paso de la luz y se hacen más evidentes alteraciones que ya existían previamente. La retina necesita un aporte sanguíneo adecuado y un funcionamiento metabólico muy preciso.
Positiva. Enfermedades sistémicas como diabetes o hipertensión pueden influir directamente en su estado. Además, el cerebro interpreta la información visual según la calidad de las señales que recibe desde la retina. Aunque la cirugía de cataratas restaure la transparencia óptica, positiva, el cerebro no puede compensar completamente un daño retiniano significativo. La percepción de ver borroso puede deberse tanto a la catarata como a alteraciones retinianas. Diferenciar ambos componentes es esencial para prever el resultado real de la cirugía. Positiva. Otro aspecto importante es que algunas patologías de retina progresan lentamente y pueden pasar desapercibidas mientras la catarata empeora gradualmente. La retina también influye en la sensibilidad al contraste, la percepción de colores y la adaptación a diferentes condiciones de luz. Positiva. Problemas retinianos pueden alterar estas funciones incluso cuando la cirugía de cataratas ha sido técnicamente exitosa. La comunicación con el paciente es clave en este punto. Explicar que la operación mejora la transparencia del sistema óptico, pero no siempre corrige enfermedades retinianas. Positiva. Ayuda a establecer expectativas más realistas. La importancia de la retina demuestra que la visión no depende solo de eliminar la catarata. Positiva, sino del estado global del sistema visual y de la capacidad de esta estructura para transformar correctamente la luz en información útil para el cerebro. Tener expectativas realistas tras una cirugía de cataratas es fundamental porque el objetivo principal del procedimiento es mejorar la calidad visual, reduciendo la opacidad del cristalino, positiva, pero el resultado final depende de muchos otros factores relacionados con el estado general del ojo. Muchas personas imaginan que la cirugía devolverá automáticamente una visión perfecta, pero la visión no depende solo del cristalino. La retina, el nervio óptico, positiva, la córnea y otras estructuras también influyen en cómo se forma y procesa la imagen. Cuando existen enfermedades oculares previas, como degeneración macular o glaucoma, la mejoría puede ser parcial aunque la operación haya sido técnicamente correcta. La cirugía elimina la catarata, positiva, pero no corrige necesariamente otros daños presentes en el sistema visual. Además, la percepción visual es compleja. Algunas personas esperan recuperar exactamente la misma visión que tenían décadas antes, positiva, pero el envejecimiento ocular implica cambios más amplios que la simple opacidad del cristalino. La elección de la lente intraocular también influye en las expectativas. Existen lentes diseñadas para diferentes objetivos visuales y cada una tiene ventajas y limitaciones específicas. Positiva. Algunas personas seguirán necesitando gafas después de la cirugía dependiendo de la lente implantada, de la anatomía ocular y de las necesidades visuales individuales. Pensar que todas las cirugías eliminan completamente el uso de gafas puede generar decepción innecesaria. Positiva. La adaptación visual posterior también requiere tiempo. El cerebro necesita ajustarse a una nueva forma de recibir la luz y procesar las imágenes después de años viendo a través de un cristalino opaco. Además, ciertos síntomas temporales como deslumbramiento, positiva, halos o fluctuaciones visuales pueden aparecer durante la recuperación inicial y no significan necesariamente un problema grave. La calidad de la superficie ocular influye mucho en el resultado percibido. La sequedad ocular, frecuente en personas mayores, positiva, puede afectar la nitidez incluso cuando la cirugía ha sido exitosa. Otro aspecto importante es que cada ojo responde de manera diferente. Algunas personas experimentan una recuperación visual muy rápida, mientras que otras necesitan más tiempo para estabilizar su visión. Positiva. La cirugía de cataratas mejora la entrada de luz al ojo, pero no modifica completamente la forma en que el cerebro interpreta la información visual. La percepción visual final es el resultado de todo el sistema trabajando de manera conjunta. Positiva. También hay que considerar que el otro ojo puede influir en la experiencia visual global. Si solo uno ha sido operado, pueden existir diferencias temporales en enfoque, color o nitidez entre ambos ojos. Positiva. La comunicación previa con el oftalmólogo es esencial para entender qué mejoría es razonable esperar en cada caso concreto. La tecnología quirúrgica actual permite resultados excelentes en la mayoría de las personas. Positiva, pero incluso así existen límites relacionados con la salud ocular previa y las características individuales. Comprender estas limitaciones no reduce el valor de la cirugía positiva, sino que permite afrontar el proceso con una visión más equilibrada y ajustada a la realidad del funcionamiento ocular y de las posibilidades reales de recuperación visual. El riesgo de ignorar el glaucoma antes de una cirugía de cataratas es importante porque ambas enfermedades pueden coexistir y afectar la visión de maneras diferentes. Positiva. Mientras la catarata reduce la transparencia del cristalino, el glaucoma daña progresivamente el nervio óptico, una estructura
esencial para transmitir la información visual desde el ojo hasta el cerebro. Positiva. Muchas personas atribuyen toda su pérdida visual a la catarata porque los síntomas suelen ser más evidentes, como visión borrosa o deslumbramiento. Sin embargo, el glaucoma puede avanzar silenciosamente durante años sin producir molestias claras en etapas iniciales. Positiva. El problema es que el daño del nervio óptico asociado al glaucoma suele ser irreversible. Aunque la cirugía de cataratas mejore el paso de la luz dentro del ojo, la información visual seguirá limitada si el nervio óptico ya ha sufrido deterioro significativo. Además, positiva, el glaucoma afecta especialmente al campo visual. Muchas personas mantienen buena visión central durante bastante tiempo y no perciben la pérdida progresiva de visión periférica hasta fases avanzadas. Positiva. La evaluación preoperatoria busca precisamente detectar estas situaciones para entender qué parte de la limitación visual corresponde a la catarata y cuál puede deberse al glaucoma. La presión intraocular es uno de los factores más relacionados con esta enfermedad. Positiva. Valores elevados pueden aumentar el riesgo de daño progresivo del nervio óptico, aunque el glaucoma también puede aparecer con presiones aparentemente normales. Ignorar el glaucoma puede generar expectativas poco realistas sobre la cirugía. Positiva. Algunas personas esperan recuperar completamente la visión tras la operación y descubren posteriormente que parte de la pérdida visual estaba relacionada con daño nervioso previo. Además, el manejo del glaucoma puede influir en la planificación quirúrgica. En algunos casos, positiva, la cirugía de cataratas modifica parcialmente la dinámica interna del ojo y puede tener impacto sobre la presión intraocular. La monitorización posterior también es importante. Positiva. Operar una catarata no elimina automáticamente la necesidad de controlar el glaucoma ni sustituye el seguimiento oftalmológico continuo. El nervio óptico funciona como la conexión principal entre el ojo y el cerebro. Cuando sus fibras se dañan, positiva, la capacidad de transmitir información visual disminuye progresivamente. Otro aspecto relevante es que las cataratas avanzadas pueden dificultar la exploración detallada del nervio óptico y del campo visual, haciendo más compleja la evaluación previa. Además, positiva, algunas personas utilizan gotas para controlar la presión ocular y deben mantener ese tratamiento incluso después de la cirugía dependiendo de la evolución del glaucoma. La coexistencia de ambas enfermedades es frecuente en personas mayores. Positiva, por lo que centrarse exclusivamente en la catarata puede hacer que se subestime un problema potencialmente más serio para la conservación visual a largo plazo. El glaucoma no suele producir dolor ni síntomas llamativos al principio, lo que favorece que pase desapercibido hasta etapas avanzadas. Positiva. Comprender el riesgo de ignorarlo ayuda a entender que la cirugía de cataratas no debe evaluarse únicamente como un procedimiento para quitar una nube. Positiva, sino dentro de un análisis completo de la salud ocular y de todos los factores que influyen en la visión real de la persona. Los cuidados postoperatorios esenciales después de una cirugía de cataratas son fundamentales porque, aunque el procedimiento suele ser rápido y muy efectivo, positiva, el ojo necesita tiempo para recuperarse y adaptarse después de la intervención. El éxito de la cirugía no depende únicamente del acto quirúrgico, sino también de cómo evoluciona el proceso de cicatrización y de la protección del ojo en los días y semanas posteriores. Positiva. Uno de los aspectos más importantes es seguir correctamente el tratamiento con gotas indicado por el oftalmólogo. Estas gotas suelen utilizarse para controlar inflamación, prevenir infecciones y favorecer una recuperación ocular estable. La higiene también tiene un papel relevante. Positiva. El ojo recién operado es más sensible y evitar contaminación o manipulación innecesaria reduce el riesgo de complicaciones. Además, frotarse el ojo puede alterar el proceso de recuperación. Aunque algunas personas sienten picor, sensación de cuerpo extraño o leve molestia, positiva, el ojo necesita estabilidad durante la cicatrización inicial. La visión puede mejorar rápidamente en muchos casos, pero eso no significa que el proceso de recuperación haya terminado. El sistema ocular continúa adaptándose durante días o semanas después de la operación. Positiva. También es habitual que la sensibilidad a la luz aumente temporalmente. El cristalino opaco ya no filtra la luz de la misma manera y el ojo necesita adaptarse a una entrada luminosa más intensa. Positiva. La protección ocular durante el sueño puede ser recomendada en algunos casos para evitar presión accidental sobre el ojo operado. Otro aspecto importante es evitar esfuerzos físicos intensos o movimientos bruscos durante el periodo inicial de recuperación. Positiva. Aumentos importantes de presión pueden influir negativamente en el ojo recién intervenido. El agua, el polvo o ciertos ambientes irritantes también pueden afectar la superficie ocular en esta etapa sensible, por lo que se recomienda precaución con piscinas. Positiva, humo o exposición excesiva a partículas. La sequedad
estado ocular puede hacerse más evidente después de la cirugía. Esto no significa necesariamente una complicación grave, pero puede influir en la calidad visual y en la comodidad del ojo. Positiva. Las revisiones oftalmológicas posteriores son esenciales porque permiten controlar cómo evoluciona el ojo y detectar cambios que no siempre producen síntomas claros al principio. Además, positiva, algunas personas experimentan fluctuaciones visuales temporales mientras el ojo se estabiliza y el cerebro se adapta a la nueva calidad óptica. La elección de la lente intraocular y el estado previo de la retina también influyen en cómo se percibe la recuperación visual. Positiva. El hecho de sentirse mejor rápidamente puede llevar a subestimar los cuidados posteriores, pero el periodo postoperatorio sigue siendo una etapa importante para consolidar el resultado visual. Positiva. La presión intraocular puede necesitar control especial en personas con antecedentes de glaucoma u otras enfermedades oculares. También es importante prestar atención a síntomas inesperados como dolor intenso, pérdida brusca de visión o aumento marcado del enrojecimiento. Positiva, ya que podrían indicar complicaciones que requieren valoración inmediata. La recuperación visual no depende solo de la cicatrización física del ojo, sino también de la adaptación neurológica y del equilibrio general del sistema visual después del cambio óptico producido por la cirugía. Positiva, los cuidados postoperatorios forman parte integral del tratamiento porque ayudan a proteger el ojo durante una fase donde aún está adaptándose y consolidando el resultado funcional de la intervención quirúrgica. La elección adecuada de la lente intraocular en una cirugía de cataratas es uno de los aspectos más importantes para el resultado visual final. Positiva porque la lente sustituirá el cristalino natural del ojo después de retirar la catarata. No se trata solo de recuperar transparencia, sino de definir cómo se enfocará la luz dentro del ojo tras la operación. Cada persona tiene necesidades visuales diferentes. Algunas priorizan ver bien de lejos, positiva, otras necesitan mejor visión cercana y muchas buscan un equilibrio entre varias distancias. La elección de la lente debe adaptarse a esas necesidades y no basarse únicamente en una opción estándar. Las lentes intraoculares tienen diferentes diseños ópticos. Positiva. Algunas están orientadas principalmente a visión lejana, mientras que otras intentan ofrecer mayor independencia de gafas mediante sistemas multifocales o de rango extendido. Sin embargo, ninguna lente reproduce exactamente el funcionamiento natural del cristalino joven. Positiva. Cada diseño implica ventajas y limitaciones relacionadas con calidad visual, sensibilidad al contraste o presencia de halos y deslumbramientos. Además, el estado general del ojo influye mucho en qué lente es más adecuada. Problemas en la retina, positiva, alteraciones corneales o enfermedades como glaucoma pueden hacer que ciertas lentes no sean la mejor opción. La córnea también desempeña un papel importante porque su curvatura influye en cómo la luz se enfoca dentro del ojo. Por eso, positiva, las mediciones previas deben ser muy precisas antes de calcular la potencia de la lente. La longitud ocular y otros parámetros anatómicos también forman parte del cálculo. Pequeñas variaciones pueden afectar el resultado refractivo final después de la cirugía. Positiva. Muchas personas esperan dejar de usar gafas completamente tras la operación, pero esto depende tanto del tipo de lente como de las características individuales del ojo. Las lentes multifocales pueden reducir la dependencia de gafas en algunas personas. Positiva, pero también pueden generar fenómenos visuales como halos alrededor de las luces o disminución de contraste en determinadas condiciones. La adaptación cerebral también es importante. Positiva. El cerebro necesita tiempo para acostumbrarse a la nueva forma en que la luz se distribuye dentro del ojo con ciertas lentes intraoculares. Además, las actividades habituales de la persona influyen mucho en la elección. No es lo mismo priorizar lectura frecuente, positiva, conducción nocturna o trabajo en pantallas. La comunicación previa entre paciente y oftalmólogo es clave para entender expectativas reales y explicar las limitaciones de cada tipo de lente. Otro aspecto importante es que el objetivo visual no siempre consiste en eliminar completamente las gafas, positiva, sino en optimizar la calidad visual para las necesidades concretas de cada persona. La elección adecuada también depende de la salud ocular a largo plazo. Algunas lentes pueden ofrecer excelentes resultados en ojos sanos, pero no ser recomendables cuando existen patologías asociadas. Positiva. El equilibrio entre calidad óptica, comodidad visual y expectativas personales forma parte de la decisión. La lente intraocular no es simplemente un reemplazo transparente del cristalino, positiva, sino un componente óptico permanente que influirá directamente en cómo la luz llega a la retina y en cómo la persona percibirá el mundo después de la cirugía.